La Universidad Nacional de San Martín festeja hoy con toda la comunidad el impacto y el legado de esta política, que podemos decir que es un acontecimiento trascendental para la historia de la universidad, que posibilitó su democratización social a partir del acceso a la universidad de todos los jóvenes que por su deseo personal quisieran formarse académica y profesionalmente. Este acto además se enmarca en el ciclo Legados de la Reforma Universitaria que organizó el Observatorio de Educación Superior de la UNSAM. Este ciclo comenzó el año pasado con distintas actividades por el centenario de la Reforma. Aquí tenemos la muestra fotográfica sobre la Reforma. Y continúa este año con distintas actividades académicas y deportivas a lo largo, de todo el año, conmemorando la gratuidad en la enseñanza universitaria. Para comenzar con este acto tenemos aquí a estudiantes y profesores del Instituto Mauricio Kagel, de la licenciatura en Música Argentina, que nos van a brindar una performance musical bajo el formato de ensamble. Los escuchamos y los recibimos con un aplauso. Ahora vamos a hacer una canción que se llama Caminito Soleado, de Gardel y Lepera, para ustedes. Luego va a estar Natacha cantando un tango, Tu pálida voz, y vamos a cerrar con Viva la Universidad, que es una milonga en letra de Ramiro y arreglo de Ramiro y música de Juan Falú, ¿es así? Así que, bueno, gracias por acompañarnos.
Hola. Te oí decir adiós, adiós. Cerré los ojos y oculté el dolor. Sentí tus pasos cruzando la tarde y no te atajaron mis manos cobardes. Lloro de amor y en el silencio resonó tu voz querida, lejana y perdida, tu voz aterida, tu pálida voz. En las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento, y me engaño que habrás de volver otra vez, desandando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelan por la senda amiga, luego que me nombras llena de mortal fatiga. ¿Para qué si ya sé es inútil mi afán? Nunca, nunca vendrás. Te vi partir, dijiste adiós. Temblé de angustia y oculté el dolor. Después, sintiendo que no volverías, traté de alcanzarte y ya no era sangró de amor y en el recuerdo resonó tu voz querida, lejana y perdida, tu voz que era amiga, tu pálida voz. En las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento, y me engaño que habrás de volver otra vez, desandando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda amiga, luego que me nombras llena de mortal fatiga. ¿Para qué si ya sé es inútil mi afán? Nunca, nunca vendrás. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos todos nosotros muy orgullosos de participar de este espacio, sobre todo por lo que se está conmemorando. Estamos orgullosísimos de ser parte de esta licenciatura de música argentina. Como decía la canción, Caminito Criollo es un poco el caminito criollo, el caminito que nos representa, un caminito nuestro que hacemos diariamente y donde compartimos saberes. Como ustedes estarán viendo, se supone que hay profesores y hay alumnos, pero en realidad esto de la enseñanza es una cosa que va y viene, ustedes ya lo saben muy bien. No sé quién es el maestro acá. Así que orgulloso de ser parte, orgulloso de estar compartiendo con los alumnos. Y bueno, vamos ahora a hacer esta milonga que se llama Viva la Universidad, donde conmemoramos y expresamos con la voz bien alta este sentimiento que nos abarca. Estudiando puede un pueblo mejor plantarse en la vida.
proteger. Para el gobierno es saber, la mentira es obviedad, que atenta a la adversidad, que el peligro solo anida. Siempre pública y gratuita. ¡Viva la universidad! Lo que sigue ahora es un video. Es un video sobre el alcance de la gratuidad, el impacto que tiene en la vida de los que vivimos ahí, y que ha sido elaborado y producido por la Gerencia de Comunicación Institucional y se llama Ailén, protagonista de la gratuidad universitaria. Ailén es estudiante de la Escuela de Economía y Negocios, está aquí, nos acompaña por algún lado, nos quiere levantar la mano. Ailén, ahí está vergonzosa. Gracias, Ailén. Al principio nada fue fácil. Empecé la universidad estando embarazada. Siendo madre soltera te cargan un montón de estigmas sobre lo difícil que podría llegar a ser todo. Yo no tuve dudas. Anita fue mi decisión y no pensé dejar de estudiar. Ella creció entre apuntes y aulas, yendo de acá para allá. Somos muy compañeras. Yo elijo la educación pública para nosotras. Soy madre, militante, feminista, trabajadora y estudiante de economía en la UNSAM. La universidad me dio el espacio para crecer tanto en lo académico como en lo personal. Hoy significa para mí pertenencia, diversidad, inclusión. Es el lugar donde quiero estar. Trabajando, estudiando, militando o simplemente pasando el tiempo con mis compañeros. Soy voluntaria en un comedor comunitario en San Andrés. Me encargo de la administración, ayudo en la cocina y doy apoyo escolar. Disfruto inmensamente cuando aprendemos juntas. Pronto me voy a recibir de licenciada en Ciencias Económicas y de profesora de Economía, porque creo que es una ciencia que puede cambiar la realidad de las personas. Creo en la función social del Estado para garantizar la igualdad de oportunidades. Yo no quiero una universidad lejana de la gente. Al contrario, la quiero bien metida en el territorio. La gratuidad universitaria permitió el acceso a la educación de sectores históricamente postergados. Los estudiantes, trabajadores, profesores e investigadores somos protagonistas de este proceso transformador. Vivimos en una sociedad todavía muy desigual. Por eso estoy acá. Para esto estamos en la UNSAM. Vamos a continuar ahora con una breve reseña histórica que va a estar a cargo de Andrés Alarcón. Ahí se está acercando Andrés. Lo recibimos. Hola. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos y todas. Segundo, el video que acaban de ver de la historia de Ailén la pueden ver también en nuestras redes, UNSAM Oficial, en Facebook, Twitter e Instagram. El 20 de junio de 1949, Juan Domingo Perón decía en un discurso: en los comienzos de mi presidencia, después de más de un siglo de olvido, di cumplimiento a los deseos de Belgrano de resignar recompensa en dinero que le acordara el prócer al gobierno, invirtiendo los fondos necesarios para construir una escuela, como él lo dispusiera en la ciudad de Tarija.
interpretando sus ideas y sentimientos que lo impulsarán a destinar sus bienes y recompensas para construir escuelas en la rudimentaria comunidad argentina de su tiempo. Deseo anunciar que desde hoy quedan suprimidos los actuales aranceles universitarios en forma tal que la enseñanza sea absolutamente gratuita y al alcance de todos los jóvenes argentinos que anhelan instruirse para el bien del país, para honrar a los héroes, nada mejor que imitarlos. Este derecho, actualmente asumido y defendido por gran parte de nuestra sociedad, vino a profundizar lo que se inició en 1918. Aunque esa reforma cambió la matriz universitaria, había algo que faltaba. En el marco de un proceso histórico marcado por profundas transformaciones sociales, surgieron nuevos desafíos como el desarrollo industrial, la independencia económica y la definición del rol del Estado y de la sociedad, entre otros. Se trató de una medida que impulsaba la inclusión de sectores antes marginados del capital cultural más elevado de nuestro país. Permitió, además, considerar a la educación universitaria no como un privilegio, sino como un derecho social. La gratuidad no solo revolucionó la Universidad Argentina, sino que hizo eco en toda la región, instando a otros procesos populares a generar sistemas públicos en educación superior. El sistema argentino se centra en 3 pilares fundamentales: la autonomía, la gratuidad y el acceso irrestricto como única garantía de la democratización del sistema. Incluso en la actualidad seguimos siendo el faro de los movimientos estudiantiles latinoamericanos, como el chileno y el colombiano, que poseen sistemas educativos no inclusivos. Pero esta no fue una medida aislada. Durante los 2 primeros gobiernos peronistas se creó la Universidad Obrera Nacional. Se expandieron como nunca antes las escuelas técnicas, se reemplazó el viejo Ministerio de Justicia e Instrucción Pública por el de Educación, otorgándole a esta cartera la debida jerarquía dentro del Estado. Además, se normalizó la carrera docente a través de la formulación de un estatuto en el año 1954. Como consecuencia de todas estas medidas, se dio un fenomenal aumento en la matrícula universitaria que pasó de 40.000 alumnos a 138.000 en 1955. Paso a leer la parte fundamental del decreto del expresidente Juan Domingo Perón. Considerando que el engrandecimiento y auténtico proceso de un pueblo estriba en gran parte en el grado de cultura que alcanza cada uno de los miembros que lo componen, que por ello debe ser primordial preocupación del Estado disponer de todos los medios a su alcance para cimentar las bases del saber, fomentando las ciencias, las artes y la técnica en todas sus manifestaciones, que atendiendo al espíritu y a la letra de la nueva Constitución en función social del Estado, amparar la enseñanza universitaria a fin que los jóvenes capaces y meritorios encaucen sus actividades siguiendo los impulsos de sus naturales aptitudes, en su propio beneficio y en el de la nación misma. Que como medida de buen gobierno, el Estado debe prestar todo su apoyo a los jóvenes estudiantes que aspiren a contribuir al bienestar y prosperidad de la nación, suprimiendo todo obstáculo que les impida o trabe el cumplimiento de tan notable como legítima vocación. Que dentro de la nación y de acuerdo con la misión específica que la ley les impone, son las universidades especialmente las encargadas de difundir la cultura y formar a la juventud. Que en una forma racional de propender al alcance de los fines expresados en el establecimiento de la enseñanza universitaria gratuita para todos los jóvenes que anhelen instruirse para el bien del país. Por ello, y de acuerdo al aconsejado por el señor Ministro de Educación, el presidente de la Nación Argentina decreta: suspéndase con anterioridad al 20 de junio de 1949 el cobro de los aranceles universitarios actualmente en vigor. El Ministerio de Educación propondrá a la consideración del Poder Ejecutivo dentro de los 30 días de la fecha del presente decreto, con intervención del Ministerio de Hacienda, las normas a que se ajustara la aplicación del presente decreto. Por el Ministerio de Educación
se procederá a determinar la incidencia que financieramente tenga en cada organismo universitario la medida a que se refiere el artículo anterior, debiendo, en el caso de que los menores ingresos por derechos arancelarios no puedan ser compensados con los recursos específicamente universitarios, proponer al Ministerio de Hacienda el arbitrio que estime corresponder. El presente decreto será refrendado por los señores ministros, secretarios de Estado en los departamentos de Educación y de Hacienda de la Nación. Comuníquese. Por último, solo decirles un deseo. Sigamos abrazando a la universidad pública todos juntos. Muchas gracias. Bueno, gracias por tus palabras. Andrés trabaja aquí en la UNSAM en la Gerencia de Comunicación Institucional. Para seguir, vamos a invitar a los consejeros superiores del claustro estudiantil que prepararon unas palabras para este momento. Ellos son Daniela Carnero, Gonzalo Ancioia y Ariel Peralta. Los escuchamos. La historia de nuestra universidad se enmarca en una historia más amplia de las universidades argentinas, de las históricas instituciones universitarias y, por supuesto, de la historia de la educación en nuestro país y Latinoamérica. Desde nuestro lugar de estudiantes, en esta historia retomamos el legado de los reformistas del 18 y asumimos la identidad que requiere la defensa de los estudios superiores como derecho y, por lo tanto, de la gratuidad universitaria. Para situar esta historia resulta enriquecedor pensar, por un lado, la historia escrita, aquella que va desde las primeras universidades medievales, pasando por la Reforma, la gratuidad, hasta llegar a nuestras universidades del conurbano bonaerense. Por otro lado, la historia vivida, aquella atravesada por los sujetos con sus proyectos de vida. Además, podemos pensar en una tercera dimensión, la historia de las ideas en torno a la universidad, que es la historia de los sentidos comunes y que constituyen la historia de un pueblo. Muy poco era necesario para pensar la universidad tradicional, regida por el otorgamiento de grados, pensada para el acceso de las clases dirigentes que estarían llamadas a gobernar. Luego, con la Reforma, fue el cogobierno, la libertad de cátedra y esa onda expansiva fue clave para pensar un movimiento de territorios libres de Latinoamérica. Pero recién hace 70 años, por la voluntad política de un gobierno, fue posible pensar que la clase trabajadora debía ingresar. Y se pensó la educación gratuita, porque pública y de calidad se sobreentendía, y nunca más, o eso pensamos, la pusimos en duda. Desde que Perón decretó la gratuidad en 1949 y durante todos los gobiernos democráticos, la matrícula universitaria no dejó de crecer, salvo en los periodos más oscuros de nuestra historia, los años de la dictadura militar. La reforma universitaria otorgó a la población estudiantil el derecho a participar del cogobierno. 306 años le llevó a las universidades de nuestro territorio, ahora argentino, su democratización. Pero esa democracia era incompleta. No se puede hablar de democratización ni de derechos cuando estos no abarcan a los sujetos reales de la política. Cuando las posiciones de poder real para alcanzar los derechos para los nuevos sujetos políticos, sociales e históricos no están dadas. 336 años le llevó a las universidades a alcanzar la gratuidad. Estos son los hechos de una historia escrita y constatable. El pueblo tiene una voluntad inquebrantable que genera derechos y las clases dirigentes pueden, como pudo Perón en el 1949, otorgar derechos a la medida de sus sueños, pero también puede negárselos, y es clave un posicionamiento en su defensa. Juan Domingo Perón fue el responsable político de articular dos de las partes de esta historia, permitiendo el ingreso a la universidad de los nuevos sujetos políticos, sociales e históricos. Detrás de su decisión política estaban sus convicciones, esas que expresaban cuando afirmaba: pensamos que cada argentino debe tener su propio destino en las manos. Este momento histórico es una bisagra no solo para abrir las universidades al pueblo, sino que es el comienzo de la historia de las universidades del futuro. A partir de allí, pensamos que la clase política será extensiva al pueblo. En adelante serán las universidades colmadas de trabajadores las que piensen y formen sujetos que se apropien de su destino. El gesto de Perón fue de dejar un legado,
legado que reafirmaron Néstor Kirchner y Cristina Kirchner con las universidades del conurbano bonaerense. El cambio que genera la gratuidad opera también en la identidad de los sujetos universitarios y en los sentidos comunes que se generan en torno a las universidades en relación con su conformación y su misión. Para el primer centenario de la patria tuvimos grandes ficciones identitarias que nos indicaron qué rumbo seguir, qué significaba ser argentinos. Pero esas fueron ficciones, muchas de ellas urdidas en el ámbito universitario muy distintas a las que hoy habitamos. El deseo de Perón, al abrir las puertas de las universidades a las clases trabajadoras, fue como manifestó aspirar a una cultura media popular, porque entendemos que cuando el país no se realiza esa cultura con el objetivo popular, no es ni cultural ni argentina. La gratuidad es una puesta en discusión de aquel ser nacional que resultaba ficcional y expulsivo, y se requería que la clase dirigente notara la voluntad de progreso de un pueblo que hiciera coincidir el proyecto de vida de sujetos reales con aquellas ficciones culturales y fábulas identitarias que constituyen alrededor de las clases más postergadas, que del deseo aspiracional fijado en el sentido común que constituya un derecho, el de mi hijo el doctor. Que las universidades se colmen realmente de hijos de obreros. Aquí se contrastan dos modelos, uno que forma élite argentina y otros que promueven la movilidad social ascendente. Pasaron 70 años de gratuidad y hoy en día muchos sostenemos como un sentido común, como lema, la universidad pública gratuita de calidad. Y agregamos inclusiva y hablamos de acceso irrestricto, tenemos una ley. Y decimos feminista y cuestionamos los planes de estudio y las prácticas culturales y sociales dentro y fuera. Nombramos al conurbano y entra a jugar fuertemente nuestra identidad. Decimos democrática, hablamos de justicia social. Hoy somos una comunidad universitaria de estudiantes, docentes, no docentes y más de 20.000 graduados. ¿Cómo le estamos dando sentido a esos lemas? Para abrir las universidades del pueblo, Perón tuvo que esperar que el derecho a la educación sea impostergable, que los derechos y necesidades básicos acompañaran esa voluntad inquebrantable y hoy, ¿qué esperamos para reconquistarlos? Algunas cosas no cambiaron desde aquellas primeras universidades y la clase dirigente quizás salga de esta universidad uno de estos días. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a fomentar el crecimiento de universidades abiertas a la clase trabajadora, universidades en los rincones del conurbano? ¿O vamos a cuestionarlas? Tenemos un legado quienes nos formamos en la universidad pública y gratuita, defender el acceso libre y restricto. Para eso la universidad no debe servir al pueblo, debe ser una con él. Quienes trabajamos y estudiamos aquí no lo hacemos para la universidad, sino para los hombres y mujeres que están dentro y fuera de ella, para el futuro. Para los 70 años de la gratuidad universitaria, queremos una universidad gratuita y accesible y queremos que esa historia, la de la universidad que proyectamos a futuro, sea la que nos incluye. Universidad de los jóvenes, los trabajadores, los que somos pueblo y somos patria grande, la que nos incluye, que no expulsa, la que se constituye con cada una de nuestras historias y no la que construyen algunos pocos castas dirigenciales, puertas adentro, para tener un modelo que vender puertas afuera. La universidad es de todos, es la que realmente queremos que sea. No es una ficción identitaria, sino una identidad que estamos construyendo colectiva y diariamente. Y que no nos alcanza, entonces la volvemos a pensar y a mejorar, crecemos, hasta ser cada vez más la universidad que soñamos. La gratuidad hoy es un hecho, pero no se sostiene por sí sola. Garantizarla es dar garantía de mejores condiciones laborales y mejores salarios. Es sostener el ritmo de crecimiento de la matrícula en consonancia con el crecimiento edilicio y el equipamiento adecuado. Es rechazar las políticas de ajuste en educación, salud, en ciencia y tecnología, y estar dispuestos a dar las discusiones donde las tenemos que dar, así como defender aquello que nos hizo crecer. La universidad debe ser una con el territorio, no porque es mejor, sino porque es parte, porque debe reconocer y trabajar mancomunadamente con otras experiencias y actividades político-educativas,
para pensar en una cultura ampliada, argentina y popular, nacional y regional, para la producción, la ciencia y la tecnología, para el trabajo, para las artes, que promueva modelos culturales que nacen de nuestra tierra misma, tierra de los pueblos y de los derechos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Convocamos ahora sí, para ir concluyendo este acto, a nuestro querido rector Carlos Greco, que nos ofrecerá unas palabras y reflexiones sobre el alcance y el impacto de la gratuidad en la universidad. Buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? Les agradezco que hayan venido, que nos acompañen. Agradecer también a quienes prepararon este acto, que es el segundo de los dos que conmemora el aniversario de la gratuidad, gestado desde el Observatorio de Educación Superior, pero acompañado por toda la comunidad, con la participación de todos que colaboraron en la construcción de este evento, la Gerencia de Comunicaciones, las unidades académicas. Por supuesto, agradecer al Instituto de Arte con la conmovedora presentación que hizo, a los estudiantes por sus palabras, al video que escuchamos, todos muy sensibilizadores, que nos animan a reflexionar sobre este evento. ¿Qué es conmemorar? Conmemorar es traer el pasado al presente. Y de eso se trata, recoger un poco el recorrido histórico que tuvo la construcción del sistema universitario argentino. Voy a evitar toda la cuestión histórica que ya nos contaron, quizás algunas cuestiones particulares que dan cuenta de un proceso, más de que un hito en particular. Un proceso que hoy conforma el sistema universitario con estas 4 grandes características que son casi únicas a nivel mundial: la autonomía, el cogobierno, la gratuidad y el acceso estricto. Y eso fue un proceso que no estuvo liberado de vicisitudes, un proceso que más allá de las cuestiones normativas y de las cuestiones políticas, estuvo contextualizado en condiciones económicas, sociales, que en algunos casos favorecieron y en otros casos entorpecieron la posibilidad de aplicar esas normativas. Muchas veces se definían a las políticas de los gobiernos peronistas como antirreformistas, en algunos casos porque se las planteaba como violatorias de la autonomía y en otros casos porque se las planteaba como que no cumplían todos los requisitos y todas las necesidades para favorecer la plenitud de la gratuidad y el acceso irrestricto. Fíjense ustedes que en los primeros años de la vigencia del decreto, solo los rectores, en acuerdo con los decanos, permitían que una cantidad determinada de vacantes fueran gratuitas. En los primeros años eran 80, 90, no más que esos. A lo largo de los años se fue consolidando esa condición y leyes posteriores fueron ratificando que fue un decreto y que tuvo también antecedentes en otras leyes, la ley del año 53, las iniciativas de otros legisladores como Cosio, Joaquín B. González, Palacio, que hablaban de la posibilidad de avanzar en la gratuidad progresiva de los estudios. Hoy para nosotros eso es una verdad revelada, el no arancelamiento, que todos nuestros estudiantes accedan a la universidad sin tener que pagar. ¿Qué era el arancelamiento en su momento? ¿Qué representaba de manera significativa? Pagar una matrícula, pagar el ingreso, pagar 6 cuotas anuales, pagar para poder inscribirse en los exámenes, pagar por los certificados. ¿Cuánto significaba eso? Hay estudios que dan cuenta de montos de hoy día, digamos, en el año 38, significaban alrededor de 300 pesos anuales. Eso, actualizado al valor del momento del decreto de 1949, eran 800 pesos. 800 pesos por año pagaban por todo concepto los estudiantes para poder estudiar. Eso representaba más o menos el 1% del sueldo de un profesor titular y el 13% de un obrero. 13% del valor de un obrero, de lo que cobraba un obrero. Ahora, ¿cuánto significaba eso respecto del presupuesto de la universidad? Porque uno, si lo piensa del lado del costo para el estudiante, también lo tiene que pensar por el lado del recurso para la institución.
En el año 1949 había 6 universidades. Presupuesto general 200 millones de pesos. Recursos propios, además de esos que aportaba el Estado, del orden del 15%, no mucho más. Y de ese 15%, el 70% provenían de matrículas y aranceles. En el año 55, todavía 6 años después del decreto de la gratuidad, el ingreso por aranceles seguía representando el 45% de esos recursos propios. Eran insignificantes respecto de la sustentabilidad de las funciones universitarias, pero así todo era una restricción para el acceso. Con los años eso fue evolucionando hasta leyes que después decretaron definitivamente la gratuidad. ¿Cuánto representaría hoy a esos valores que las universidades estuvieran cobrando aranceles? Pongamos el 3%. El sistema universitario hoy tiene un presupuesto al origen de 140.000 millones de pesos. Serían más o menos 60, 70.000 pesos por año, 6.000 pesos, si todo ese ingreso se reemplazara con aranceles. Si solo fuera de la magnitud de lo que fue en su momento los aranceles para los estudiantes, a los estudiantes les costaría 400 pesos por mes. ¿Qué sentido tendría? No cubriría los costos. ¿Pero por qué? Ahí está la esencia, que muchas veces aquellos que tildan, que cuestionan, que ponen en discusión el no arancelamiento, dicen cuánto cuesta un estudiante universitario. Mentira. Mentira absoluta, porque la función universitaria no es solo formar egresados. En la Universidad Pública Argentina se genera el 80% de la investigación básica y aplicada. Y eso cuesta. Y el Estado decide estratégicamente invertir. Porque en la época que Perón decretó la gratuidad, recién alumbraba la teoría del capital humano, la década del 50. Sus autores, Becker, Schultz, recibieron premio Nobel. Por eso, por lo que hoy es una verdad revelada, que la educación es una inversión. Pero la educación superior como una inversión y como un factor efectivamente de movilidad social ascendente, pero también como un factor de desarrollo del país. Allí donde las universidades privadas, mucho menos el sector privado, están dispuestas a invertir, es el Estado que lo tiene que hacer. A partir de ese momento se construyó un sistema universitario y fueron distintos los hitos importantes en la construcción y el despliegue y la expansión del sistema universitario argentino. 3 grandes momentos. Un primer momento, paradójicamente, el del Plan Tacchini, años 66 al 73. Se crearon 6 universidades en el conurbano y una universidad en el interior. Como resultado de la que se dio en llamar la Revolución Argentina, como un cuestionamiento político a la orientación desestabilizadora de las ideas universitarias, se crean universidades para fijar ideología. Pero ese fue el primer hito de la expansión universitaria. El segundo, el de la década del 90, donde la Universidad de San Martín es resultado de ese proceso, con una característica casi revolucionaria respecto de lo que era el modelo tradicional universitario. Universidades con una impronta innovadora, con una impronta vinculada no solo a la formación de profesionales, sino también a la vinculación con el territorio, al desarrollo tecnológico. Universidades que estaban creadas con una lógica de descomprimir la matrícula de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de La Plata. Y realmente no ocurrió eso. Por la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de La Plata siguieron teniendo una matrícula consistente. Lo que vino a hacer fue a cubrir una demanda insatisfecha importante en estos grandes centros urbanos. El último gran proceso de creación de universidades fue en la última década, en la década anterior, se crearon 19 universidades. También con otra lógica distinta, una lógica más inclusiva, una lógica más vinculada a los desarrollos locales, pero que en el conjunto despliegan un sistema universitario casi único en la región por las condiciones que planteamos de mezclar esta idea reformista y las ideas de la gratuidad y del libre acceso, favoreciendo lo que hoy nosotros conocemos como el derecho a la universidad, la democratización del estudio universitario,
que es más allá, es mucho más que estudiar en la universidad, es generar valor desde la universidad para el engrandecimiento del país. Eso fue que decía Perón en su momento, hoy para nosotros también. Independientemente de la cuestión ideológica, partidaria, para nosotros es ya una política de Estado irrenunciable, indelegable, que tiene el Estado y que también tienen como obligación las universidades. La Universidad de San Martín es el resultado de ese proceso de expansión y consolidación. Cuando nos proponemos conmemorar, lo hacemos también para traer al presente el pasado, pero también para proyectarnos en el futuro. ¿Qué se propone la universidad? ¿Qué desafíos tiene la universidad de cara al futuro? Una universidad que está en un territorio, una universidad que atiende a una matrícula que ustedes ya saben, caracterizada por ser mayoritariamente primera generación de estudiantes universitarios, y un entorno local absolutamente castigado. ¿Cuál es el desafío que tiene la universidad? Ser una universidad de calidad, una universidad comprometida, pero también respondiendo a esa necesidad. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo nosotros proponemos hacerlo? Con una nueva pedagogía. ¿Qué es una nueva pedagogía? Una pedagogía que violente a la pedagogía de la indiferencia. ¿Saben qué? Nuestros profesores en las aulas tienen que dialogar con nuestros estudiantes. Tienen que poder entender, tienen que poder comprometerse con el rendimiento de nuestros estudiantes. Y nosotros lo hacemos con distintos dispositivos, pedagógicos, didácticos, institucionales, tecnológicos. Tenemos el programa de mejora de la enseñanza, tenemos las aulas virtuales, tenemos las mentorías, tenemos las nuevas jornadas de integración académica, las becas. No son suficientes, no son suficientes. Hace falta el compromiso personal y transformar esa pedagogía de la indiferencia en una pedagogía del compromiso, porque tenemos que dialogar con nuestros estudiantes. Tenemos que cambiar el modelo unidireccional a un modelo multidireccional. Tenemos que cambiar el modelo monológico al modelo dialógico. Y además, ¿saben qué? Tenemos que aprender de otros. El territorio educativo es eso. Es plantarnos en el territorio diciendo que también, además de que tenemos algo para ofrecer, tenemos algo para recibir. Porque hay otras experiencias de saber a las cuales podemos abrevar. Porque en esa construcción cohesionada, colectiva, todos vamos a ganar. En el informe de gestión del año 2017, nosotros relevamos que el 56% de nuestros estudiantes aprobaban 2 o más materias. Son alumnos regulares. Muy bien, pero el 44% no. ¿Y qué hacemos con ese 44%? ¿Cómo tratamos de que eso mejore día a día? Con capacidades, con infraestructura, pero también con actitud, con comportamiento, favoreciendo ese rendimiento. Esos son los desafíos que tenemos hacia el futuro. Una universidad que además, ustedes lo saben, no nos vamos a ceder ni aflojar, es una universidad que se basa en el conocimiento, que se basa en la creación de conocimiento. Una universidad destacadísima en relación a la productividad de sus investigadores, que además genera un conocimiento aplicado. En esa simbiosis de buenos profesionales y buena investigación es que se genera la posibilidad de que este país se desarrolle. De algo estamos seguros. El país a partir del año 83 tuvo una gran expansión del sistema universitario argentino. Pasó de 300.000 estudiantes a casi hoy 2 millones de estudiantes. 2 millones y pico, incluyendo las privadas, pero el 80% son estudiantes de universidades públicas. Desde el año 83 en adelante también estamos seguros de algo, que hemos consolidado un sistema democrático para el país. La política institucional ha venido para quedarse, pero ¿saben qué? Todavía tenemos una gran deuda. El país sufre su economía permanentemente, con vaivenes se deteriora la calidad de vida de nuestros habitantes. Con vaivenes sigue habiendo más pobres.
La universidad tiene una obligación indelegable en ese punto. Tenemos que dar respuestas. No podemos mirar para otro lado. Pero sabemos que en las aulas, en los laboratorios, en las bibliotecas, se puede producir una nueva verdad que solucione esos problemas. Estamos convencidos que se puede hacer. 70 años nos costó la continuidad de este derecho. Lo que les proponemos es que continuemos dando la vida por esto, porque vale la pena, poniendo la razón y el corazón al servicio de la sociedad. Eso es el mensaje y esa es el augurio, el festejo, la felicidad por estos 70 años de gratuidad, pero 70 años de un sistema universitario que tiene que seguir creciendo y seguir aceptando estos desafíos de como decía un referente político, pensar que es posible un país y una nación más feliz. Muchas gracias.